Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender un nuevo tema el día de hoy. Chicos, ya estamos en cuarto bimestre y próximo a los exámenes. Y por eso vamos a recordar los temas que hemos hecho hoy. Comencemos. Uno de los temas que hemos hecho en comunicación fueron las partes del predicado. ¿Cuáles fueron? Núcleo del predicado o NP. ¿Qué es? Es la palabra principal del predicado. Siempre será un verbo. El núcleo del predicado siempre es un verbo. Por ejemplo, aquí, el castor toca el violín. Primero tengo que encontrar en una oración al verbo. ¿Cuál es? Toca. ¿Quién va a tocar o quién toca? El castor será el sujeto. ¿Te has dado cuenta que el verbo se ha convertido en el núcleo del predicado? Claro que sí. Ahora respondo. ¿Qué se dice del castor? Que toca el violín. Todo esto será predicado. Recuerda que el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Yo te he dicho que para analizar una oración lo primero que tienes que encontrar es el verbo y es justamente el núcleo del predicado. Vamos con otra parte del predicado y este es, se llama objeto directo. Indica sobre qué o quién recae la acción. Para identificarlo hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué más verbo? Por ejemplo, yo compraré dulces. Hago la pregunta primero encontrando al verbo. Yo compraré dulces, el verbo es compraré. ¿Quién va a comprar? Yo. Y todo esto será predicado. Compraré, que es el verbo, se llama núcleo del predicado. Hago la pregunta. ¿Qué más verbo? ¿Qué compraré? Dulces será el objeto directo. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido? El objeto indirecto. ¿Qué es? Es la palabra o grupo de palabras que señala hacia quién está dirigida la acción del verbo. Por ejemplo, mi hermano compró flores para mi mamá. Verbo es compró. ¿Quién compró? Mi hermano. Mi hermano es sujeto y todo lo que me queda es predicado. Entonces, el compró se convierte en, bueno, obviamente era verbo, ahora se convierte en núcleo del predicado. ¿Y cómo puedo identificar el objeto indirecto? Haciendo la siguiente pregunta. ¿A quién o para quién? Por ejemplo, ¿para quién compró flores mi hermano? Más fácil, recuerda esto. Se tiene que hacer la pregunta, ¿a quién más verbo o para quién más verbo? Entonces la pregunta sería, ¿para quién compró flores mi hermano? Para mi mamá. Es fácil de recordar o fácil de reconocer el objeto indirecto porque siempre aparece con el enlace para o a. Nada más, son los enlaces que más fácil encontrarás. Y recuerda que se encuentra en el predicado. Ahora vamos a un par de ejercicios para entenderlo mejor. Realiza el análisis del predicado, dice aquí. Los regalos incluían sorpresas para todos. Verbo incluía. Verbo hoy también núcleo del predicado. ¿Quiénes incluían sorpresa para todos? Los regalos serán sujeto y todo lo que me queda, predicado. Ya encontré al núcleo del predicado. Voy ahora a buscar el objeto directo. Para lo cual hago la pregunta, ¿qué más verbo? ¿Qué incluían sorpresas? Objeto directo. Ahora quiero encontrar el objeto indirecto. Tengo que darme cuenta si hay un enlace para o a y hacer la pregunta. ¿Para quién incluían? Para todos. Objeto indirecto. Vamos a la siguiente. Nosotros compramos dulces para los niños. Verbo, compramos. Núcleo del predicado. ¿Quiénes van a comprar? Nosotros, ser el sujeto y todo lo que me queda es predicado. Muy bien, ahora voy a buscar el objeto directo. La pregunta es ¿qué más verbo? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Dulces, objeto directo. Y después vamos al objeto indirecto, que la pregunta es ¿para quién o a quién más verbo? ¿Para quién compramos? Para los niños será objeto indirecto. Recuerda que el objeto indirecto siempre tiene el enlace a o para. Y aquí está. Objeto directo, ¿qué más verbo más sujeto? Objeto indirecto, ¿para quién más verbo más objeto directo? O ¿para quién más verbo? ¿Listo? ¿Preparados? Muy bien. Otro tema que hemos avanzado también fue las clases de predicado. ¿Cuáles fueron? Uno de ellos se llama predicado nominal,
que es aquel que está formado por un verbo copulativo, ser, estar, parecer, permanecer y hacer. Y el verbo copulativo siempre va a necesitar de un complemento al cual se le llama el atributo, que puede ser un adjetivo o una frase nominal. Recuerda que el predicado nominal necesita de un complemento para que tenga sentido completo. Por ejemplo, esa pelota es nueva. Lo primero que tienes que encontrar en una oración es el verbo. ¿Cuál es? Es. Verbo. Después hacer la pregunta. ¿Quién es nueva? Esa pelota será sujeto. Y aquí tengo que averiguar si es predicado nominal. ¿Y cómo es eso? Muy sencillo. Voy a leer la oración, pero solamente hasta el verbo. Y que dice, esa pelota es. Entonces voy a darme cuenta que es un predicado nominal. ¿Por qué? Porque primero utiliza un verbo copulativo y fuera de ello, al solamente leer hasta el verbo, me doy cuenta que necesita de un complemento o atributo para que la oración se entienda. Para que la oración se entienda y tenga sentido, obviamente. Entonces, por ello podemos decir que es un predicado nominal, que necesita de complemento. Ahora vamos al siguiente, predicado verbal. ¿Qué es? Se denomina predicado verbal a la clase de sintagma verbal cuyo núcleo no es un verbo copulativo. Por ejemplo, los tutores ayudan a los alumnos. ¿El verbo cuál es? Ver, ayuda, muy bien. Verbo. ¿Quiénes ayudan? Los tutores será el sujeto y todo lo que me queda será predicado. Ahora vamos a la misma estrategia que hemos hecho hace rato. Leamos solamente hasta el verbo. Los tutores ayudan. ¿Tiene sentido la oración? Sí, mis. Entonces será predicado verbal. ¿Por qué? Si te das cuenta, no es necesario poner el complemento, ¿ya? Para que la oración tenga sentido completo. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos un par de ejercicios? Identifica la clase de predicado. El caballo galopa por el campo. Primero el verbo galopa. ¿Quién galopa? El caballo. Sujeto y todo lo que me queda, predicado. Ahora voy a leer, el caballo galopa. ¿Tiene sentido solo hasta el verbo? Sí, predicado verbal. Mi abuela descansa en el pueblo. Verbo descansa. ¿Quién descansa? Mi abuela será sujeto y todo lo que me queda será predicado. Ahora digo, mi abuela descansa. ¿Tiene sentido completo? Sí, predicado verbal. Los pájaros vuelan hacia el mar. Verbo vuela. ¿Quiénes vuelan? Los pájaros será el sujeto y todo lo que me queda es predicado. La pregunta es, ¿será verbal o nominal? A ver, los pájaros vuelan. ¿Tiene sentido completo? Sí, predicado verbal. La barquita está en el muelle. Verbo es está. Verbo. ¿Quién está en el muelle? La barquita será sujeto y todo lo que me queda es predicado. Muy bien, entonces voy a leer la oración. La barquita está. ¿Tiene sentido la oración? No, por lo tanto será predicado nominal. Recuerda que el predicado nominal necesita siempre de un atributo o complemento para que la oración se entienda. Muy bien, ¿qué más hemos trabajado en este curso? La exposición. ¿Qué es la exposición? Es una técnica de expresión oral que consiste en presentar y explicar un tema determinado ante un auditorio, grupo de personas con el propósito de comunicar sobre él. Para una buena exposición debes comprender el texto elegido. ¿Escuchaste? Muy bien. Listo, comencemos. ¿Qué más debemos aprender en la exposición? Pasos para una exposición. ¿Cuáles eran? Seleccionar un tema de interés y buscar y seleccionar la información adecuada. Tema, ideas importantes y el propósito. 2. Escribir un resumen con fichas que orienten tu exposición. 3. Elaborar carteles o algún tipo de esquemas en un papelógrafo para que el auditorio entienda la secuencia de la exposición. 4. Usa un lenguaje claro y sencillo. Recuerda buscar la información, utilizar fichas para resumir, utilizar papelógrafos para que el espectador, la persona que está viendo tu exposición, observe y usar un lenguaje claro y sencillo para comprenderlo mejor. ¿Entendiste? Muy bien, chicos. Bueno, ¿qué más?
Tenemos que aprender del texto expositivo. Sí, chicos, lean muy bien lo que dice acá. El texto expositivo transmite información de forma objetiva, aporta datos, da explicaciones y describe con ejemplos. Este texto responde a las siguientes preguntas. ¿Qué y por qué es así? Se encuentra en las noticias, en avances tecnológicos o medicina, descubrimientos, personajes, etc. Son los más adecuados para exponer. Sí, para exponer tienes que realizar un texto expositivo, donde voy a utilizar los datos más importantes relevantes de mi exposición. Muy bien, ¿qué más debo aprender? Debo aprender sobre la estructura. Un texto expositivo presenta tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es donde se va a hacer la presentación del tema, el desarrollo donde se va a explicar o detallar el tema, la conclusión es dar una opinión o resumen de lo más importante de nuestra explicación. Muy bien, espero que hayan prestado mucha atención. Recuerden que estamos próximos al examen. Bueno, solamente me queda decirles gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente examen y un excelente día. Adiós.